Bueno, buena tarde para todos. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña conferencia acerca del sargazo. La idea es tener pues la oportunidad de saludarlos en un primer momento y luego contarles un poquito al respecto. Mi nombre es Diana Carolina Mota López, soy magíster en gestión logística. De profesión soy ingeniera industrial y administradora de negocios internacionales. Pertenezco a la maestría en Derecho Internacional del Mar y Marítimo, que en este momento se está desarrollando de forma colaborativa con la Escuela Libre de Derecho de Puebla y la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla de la Armada de Colombia. Es un gusto para mí poder acompañarlos el día de hoy y contarles un poquito acerca de los conocimientos que hemos adquirido durante la maestría y que adicionalmente puedo pues compartirles por mi perfil profesional. Pues sin más, quisiera entonces empezar a hablar un poco de un fenómeno que está ocurriendo hace aproximadamente una década atrás y que es muy interesante porque tiene mucha relación con la costa del Golfo de México y es muy importante pues que podamos entender qué está sucediendo alrededor de esto. Entonces, me permito compartir mi pantalla para que podamos empezar ya con el tema. Entonces, como les decía, esta presentación que les voy a hacer el día de hoy hace parte de un módulo que hemos venido desarrollando en la maestría de Derecho Internacional del Mar y Marítimo de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, denominado Medio Ambiente Marino, en el cual hemos visto unas de las características no solamente del medio ambiente, sino pues obviamente de toda la normatividad que atañe al tema. Como tema de exposición el día de hoy, quiero hablarles un poquito del sargazo, que es un fenómeno que se ha venido presentando. Entonces, para ello propongo la siguiente agenda. Como primer tema es una contextualización para llegar al significado de qué es el sargazo, por qué ocurre esto, para luego continuar con las causas del aumento del sargazo y por qué se está dando este fenómeno, qué impactos tanto negativos como positivos puede tener y qué estrategias de manejo y soluciones se han dado. Para finalizar con unas conclusiones que, de acuerdo pues con lo que hemos venido aprendiendo, puedo compartir con ustedes y propongo para empezar a manejar el tema. Entonces, como primer medida, tenemos la contextualización del sargazo. Es importante destacar que esto en las proporciones normales no es una afectación, es una condición que se da porque son unas algas de la especie parda flotante que pertenecen al género del Sargassum, también conocido como este fenómeno como eutrofización. ¿Qué pasa? Esto es algo natural del ecosistema marino, específicamente en el Océano Atlántico, porque son algas que hacen parte de este ecosistema. Cumplen unas funciones ecológicas que tienen una determinada, digamos, una función que permite ser refugio de algunas especies y alimento de otras especies marinas, por lo cual, dentro de las proporciones normales, es, es parte del ecosistema y de la evolución natural de ese ecosistema marino. Sin embargo, desde hace más de una década se ha venido presentando un incremento masivo y anormal en la proliferación del sargazo. Entonces, digamos lo que, de otras palabras, esta proliferación exponencial y desmedida que se ha venido presentando en la última década ya empieza a generar un problema, y ahí sí podemos hablar de un problema, porque es un fenómeno no normal en las condiciones normales del ecosistema marino del Océano Atlántico. ¿Qué implica esto? Pues que haya un arribo masivo de sargazo en las costas del Caribe, especialmente en el Golfo de México y en África Occidental. Entonces, para ubicarnos un poquito en ese contexto, les traigo un video y un mapa en donde vamos a entender, digamos, la ubicación geográfica de esto que es denominado el Mar del Sargazo o Mar Sargazo, que se presenta especialmente, viene en ascendencia desde la zona ecuatorial y desde la costa occidental de África hacia la península de Yucatán y todo lo que tiene que ver con el Golfo de México. Entonces me va a permitir presentarles un video muy corto de 2 minutos para que nos contextualicemos un poco más acerca del fenómeno.
Tu cocina está pidiendo un cambio urgente. Este En otros temas, la Secretaría de la Marina va a implementar acciones para controlar, ya las empieza a implementar, para controlar el sargazo en las costas del Caribe mexicano. Le vamos a explicar aquí con nuestro ABC de la semana lo que es el sargazo y sus implicaciones para las playas mexicanas. Esta noticia data del año 2019, sin embargo, está completamente vigente. Esto es cuando empezó a darse, digamos, todo el fenómeno como tal dentro de las costas. Sin embargo, pues es lo que está ocurriendo hace aproximadamente una década. Las playas del Caribe mexicano viven una invasión masiva del sargazo, un tipo de macroalga que siempre ha existido en la vida marina, pero que en los últimos años se ha multiplicado hasta convertirse en un reto para las autoridades y la industria turística. Se estima que este año, en la península de Yucatán, principalmente en la costa de Quintana Roo, arribe 1 millón de toneladas de sargazo, lo que representa 300% más del que llegó el año pasado. De acuerdo a los expertos, el sargazo se alimenta de los nutrientes del mar, pero su crecimiento exponencial se debe al calentamiento climático y a todo lo que el ser humano echa al mar, principalmente compuestos químicos provenientes de campos de cultivo que contienen fertilizantes y descargas de aguas residuales sin tratamiento. Esta macroalga viene del llamado Mar de los Sargazos, que se ubica en una región del Océano Atlántico Norte, muy cerca de la isla de las Bermudas, y su extensión se ha estimado en cerca de 2 millones de millas cuadradas y gira permanentemente en el sentido de las manecillas del reloj por las corrientes oceanográficas. Sin embargo, desde 2011 se identificó la formación de un segundo mar de sargazo entre las costas de África y Brasil, y que se estima es de ahí donde las corrientes lo trasladan al Caribe. En 2015 se registró la llegada típica del sargazo a playas mexicanas, y desde entonces se advirtió que se convertiría en un fenómeno permanente con el que se tendría que lidiar el corredor turístico más importante del país. Desde hace algún tiempo se han implementado diversas soluciones. Una de ellas es la instalación de mallas antisargazo en puntos específicos y determinados por las corrientes marinas. La barrera flotante es una red profunda que detiene el sargazo antes de que llegue a la playa. El proceso debe estar acompañado por barcos sargaceros para recoger la macroalga antes de que se seque, ya que cuando se muere se hunde, agarra un tono marrón y se pasa por abajo de la barrera. Además, ya existe maquinaria para compactar 10 metros cúbicos de sargazo y hacer pacas para acercarlo de manera más fácil a embarcaciones menores y llevarlos a su destino final. Al no impedir que llegue a la playa, el sargazo se acumula en la arena y el retiro se tiene que hacer de manera manual, a través de rastrillos y carretillas. Sin embargo, este proceso es muy lento y requiere de un gran esfuerzo físico. Cabe señalar que el sargazo no es tóxico, constituye el hábitat de más de 100 especies de peces y numerosos invertebrados, así como especies endémicas, pero cuando forman un manto grueso sobre la playa, se pudren, liberan ácido sulfídrico y se vuelven tóxicas. Apestan y le quitan el oxígeno al agua, creando zonas muertas. Tan es así que la UNAM ya ha reportado la muerte de ejemplares de 72 especies en playas mexicanas por el sargazo. Para hacer frente a la situación, en México han surgido varios productos para la ganadería, abono, cremas protección solar e incluso tratamientos cosméticos a base de esta alga. Por parte del gobierno federal, será la Secretaría de Marina la encargada de darle solución a este problema que podría derivar en una catástrofe ambiental. Mónica Salguero, Foro TV. En ese sentido y para dar continuidad, discúlpenme un momento, por favor. Para dar continuidad, digamos que ya tenemos una contextualización más amplia del fenómeno y quisiera mostrarles un gráfico que permite mostrar de qué estamos hablando. Entonces, vamos a entender que a través de las corrientes oceanográficas que vienen de mar abierto, se forma en primer medida lo que llamamos o lo que se conoce como el cinturón de Sargazo del Atlántico, que es lo que en el video veíamos como el mar del Sargazo. Esto viene bajo esas corrientes que hacen unos espirales, por así decirlo de alguna manera, y empiezan a formarse alrededor de nuestras costas. ¿Qué pasa? A partir de 200 millas náuticas de la costa, que es la zona, digamos, que hace parte del Estado, tiene la responsabilidad del Estado de salvaguardar las especies marinas que están en esta área geográfica. ¿Qué implica? Que tengamos que, como Estado, ya sea el Estado mexicano o
cualquiera de los estados que se ven afectados como Jamaica y República Dominicana, tenemos que buscar estrategias para poder salvaguardar las especies que viven o que hacen parte de este ecosistema marino. De ahí entonces encontramos, digamos, como en el diagrama, una segunda fase que ya empieza desde la línea de las 200 millas náuticas hacia la línea de costa y posteriormente una tercera etapa que es ya como tal la línea del área de playa o costera, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que entendamos por qué se da este aumento del sargazo. No simplemente es una situación que se salió de control y no tiene razón, sino en primer medida, y es muy importante identificar que el cambio climático no solamente es por efectos de la mano del hombre, por así decirlo, sino que hay una combinación de factores ambientales y humanos que están afectando el fenómeno del alga como tal. Entonces, si bien hay un incremento en la temperatura del océano, esto hace que al haber el incremento de la temperatura y cambien las condiciones atmosféricas de esa zona donde se encuentra el alga, pues aumente también o favorezca que el crecimiento de esa alga se dé en forma exponencial. Sin embargo, también hay aportaciones del hombre, como por ejemplo el uso excesivo de nutrientes, nitrógeno, fósforo, que vienen de ríos, por ejemplo, como el río Amazonas, en donde a través de las zonas aledañas a los ríos, los municipios del área costera de los ríos, hay un uso desmedido de elementos agrícolas que terminan afectando el suelo y por ende el subsuelo marino, y los nutrientes llegan al océano que se vuelven un fertilizante para aumentar el crecimiento desmedido del alga. Y por último, hay una gran alteración en las corrientes marinas por el por efectos del calentamiento global, el aumento del nivel de los océanos, que también genera unas corrientes marinas distintas a las que ya veníamos conociendo y entonces se formen nuevas corrientes también, como lo que se veía en el video de una segunda, un segundo gran cinturón de sargazo del Atlántico. Si bien en un comienzo solamente se daba en parte del Golfo de México, ahora ya estamos viendo que desde la zona más sur de las costas oeste de África están empezando a subir otras formaciones de sargazo. Entonces es importante entender que no solamente se da por cambio climático, sino también hay factores ambientales y del ser humano que están afectando la situación. Entonces, ¿qué implica esto? Es importante entenderlo también. Como les dije en un comienzo, en cantidades normales, el sargazo hace parte del ecosistema, pero cuando se da de forma desmedida y llegan, digamos, ahí a ríos masivos, pues generan múltiples impactos. Podemos dividirlo en dos grandes impactos, los impactos ambientales y los impactos sociales y económicos. Entonces, si hablamos desde el carácter ambiental, vamos a ver una afectación muy grande en los corales. ¿Qué pasa con los corales? Los corales se alimentan de la luz solar porque ellos hacen el fenómeno de la fotosíntesis. Cuando hay un aumento desmedido en esa capa gruesa que se va a dar de algas, va a afectar porque a los corales no les va a llegar suficiente luz solar y va a generar un sofocamiento de los corales y de las praderas o los pastos marinos que no va a permitir que se genere el fenómeno de la fotosíntesis, afectando digamos, a la biodiversidad que depende de estos dos seres vivos. Adicionalmente, reduce la oxigenación del agua por dos efectos. Primero, por el tema de que no se da de forma adecuada la fotosíntesis y segundo, porque cuando el sargazo se descompone, como lo vimos en el video, que ya se muere, por decirlo en forma coloquial, se empieza a reducir la oxigenación del agua en donde está y se empieza a descomponer, generando zonas muertas en ese ecosistema marino, en la cual, pues, al tener una zona tóxica de zonas muertas en descomposición, entonces también genera mortalidad en peces y fauna marina que se encuentra en esa parte del ecosistema, lo cual al final va a generar un desequilibrio en todos los ecosistemas costeros que están alrededor de esa zona donde se está afectando o se está proliferando de forma desmedida el sargazo.
Eso en cuanto a aspectos ambientales. Ahora, si hablamos de aspectos sociales y económicos, zonas geográficas como la península de Yucatán, cuyo principal em, elemento de ingreso es el turismo, pues va a afectar gravemente en lugares como por ejemplo Playa del Carmen. ¿Por qué? Porque a las personas del común que no son conocedoras, que no saben que esto es una especie de alga, finalmente que no es un animal, que no hay nada extraño ahí, las personas no van a querer ingresar a las costas. Además de que genera malos olores, gases tóxicos que no solamente afectan a la vida marina, sino pues también generan una incomodidad en la especie humana. ¿Qué implica esto? En términos económicos, pues que los estados costeros entonces también tengan que aumentar sus costos en limpieza para no solamente los gobiernos locales, sino también los gobiernos centrales y los hoteles de las zonas. Y adicionalmente, pues va a generar un tema de impacto negativo económico porque dificulta la pesca artesanal y esos pescadores o personas raizales que viven en las costas, que dependen directamente de la pesca artesanal, pues van a estar afectadas, así como las pequeñas embarcaciones que van a moverse alrededor de estas zonas. Entonces, podemos ver que hay, digamos, una serie de impactos negativos que, como les dije en un comienzo, aunque la presencia del alga sea normal y tenga un efecto beneficioso sobre el ecosistema en donde se encuentra, al tener este arribo desmedido, pues va a generar un impacto negativo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles digamos, las posibles soluciones que encontramos? Entonces, los estados más afectados, como México, República Dominicana y Jamaica, han buscado estrategias de manejo y soluciones para contener esta situación. En primer medida, se han buscado estrategias de contención, como lo pudimos ver en el video, esas redes o esas mallas que generan como una barrera, se convierten en barreras flotantes que permiten o no permiten más bien el ingreso del alga a las costas. Otros elementos podemos identificar como jornadas de recolección y limpieza en el mar y en la playa, que implican mucha mano de obra, mucho apoyo de la sociedad y de las diferentes entidades que están al cargo de la conservación de las especies marinas. Y una última estrategia es buscar estrategias de aprovechamiento para que ese sargazo, cuando está vivo todavía, que es aprovechable, se convierta en materia prima para biocombustibles, fertilizantes, elementos cosméticos, entre otras. Es importante identificar y saber que para esta estrategia de aprovechamiento del sargazo, pues hay que invertir en investigación y desarrollo y es parte no solamente de la empresa privada, sino también del Estado y la academia poder identificar cómo se puede aprovechar esta materia prima. Sin embargo, esto es un reto muy grande. ¿Por qué? Porque no hay cooperación internacional al respecto. Falta regulación al respecto del manejo y puede generar a futuro y a largo plazo, pues, impactos negativos en la biodiversidad de las costas en donde se da este fenómeno. En ese sentido, quiero mostrarles, por ejemplo, en la península de Yucatán, específicamente en Quintana Roo, esta es como digamos, la doble barrera que se ha buscado para defender las costas. ¿De qué se trata? Es una barrera antisargazo. En el lado izquierdo de la ayuda podemos identificar, son unas redes o unas mallas que tienen 50 centímetros entre ellas para no afectar digamos, los animales que viven allí. En la parte superior tiene, digamos, 2 kilómetros aproximadamente esa barrera en el ancho y lo que tiene encima pues son unos cables de acero que permiten colgar las redes para poder tener a través de unos sistemas de anclaje que no afecten el medio marino de la zona, poder hacer como una barrera de contención. Entonces, ¿cómo se propuso? Digamos, este ejercicio se desarrolló a medida de 3 etapas. La primera etapa fue colocar un anillo protector para impedir que el sargazo llegara a la primera línea de playa, en donde allí con unos buques de Vector succionaban y vaciaban lo que se capturaba para poder tratar de
de aprovechar esos elementos. Allí, esa primer barrera lo que buscaba era contener los primeros 15 metros de playa, ¿sí? Sin embargo, se identifica una segunda etapa en donde lo que se va a hacer es una contención de los primeros 300 metros de playa, en donde se realiza exactamente el mismo procedimiento, pero se aumenta la barrera. ¿Para qué? Pues para quitar más sargazo y para lograr, digamos, despejar de cierta manera de 200 a 300 metros de playa. Y por último, se ubica entonces una segunda barrera en donde después de los 300 metros se van a ubicar nuevas unidades vector para capturar la mayor cantidad de alga antes de ese segundo anillo protector. De esa manera se puedan limpiar las playas y también aprovechar las algas que todavía están vivas, porque lo importante es actuar antes de que el alga muera y ya no haya nada que hacer, porque si no se convierte en tóxico. ¿Qué podemos concluir de esto? El sargazo o la eutrofización es un caso de ejemplo en cómo a través de los desequilibrios que se dan en el medio ambiente marino se pueden generar consecuencias sociales, económicas y ecológicas en un determinado ecosistema. Es importante tener presente que no solamente es culpa del hombre, porque infortunadamente en la actualidad todo se le atribuye a la mala disposición de basuras, a la contaminación que el ser humano ha realizado, sino que hay que entender que hay fenómenos que son propios de la naturaleza y que se ven afectados. Es importante entender también, digamos como segunda conclusión, que el abordaje del sargazo o de la proliferación desmedida del sargazo requiere una mirada no solamente local de los gobiernos locales, sino que se requiere a nivel regional desde la comunidad científica encontrar una respuesta sostenible en el marco de la conservación de la vida marina para tratar de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el 14 que habla de la vida submarina. ¿Por qué? Porque si el ecosistema se afecta, no solamente son los peces que están ahí, sino todo el ecosistema alrededor de él. Les hablé de corales, les hablé de pastos marinos, les hablé inclusive de la vida humana. Entonces, es importante tener presente que esta es una situación, un problema que debe ser atacado desde el Estado y las entidades que regula el Estado, pero también desde la comunidad científica para identificar posibles soluciones a ellos. Y desde ahí, y anidado a ello, pues identifico también como una oportunidad para innovar y generar economías circulares de forma sostenible a través del aprovechamiento del sargazo. Es importante que lo tengamos presente, porque nosotros como sociedad, como miembros no solamente de la academia, sino también de las diferentes entidades a donde pertenecemos, como el Estado y demás, tenemos la responsabilidad social y medioambiental de identificar que con este tipo de elementos podemos generar unas economías circulares que den forma o que den cuenta al desarrollo sostenible de los estados. Muchas gracias por su atención. A continuación, pues les presento las referencias que fueron utilizadas para la presentación del día de hoy y quedo muy atenta a cualquier inquietud o duda al respecto para poder acompañarlos en el transitar de este fenómeno que se está desarrollando en las costas de nuestra región Caribe. Muchas gracias.